Vamos a ver el día de hoy lo que es la rotación de medicina interna, la labor que va a cumplir el interno en lo que es hospitalización. Vamos a evaluar lo que es la historia clínica, desarrollar todos los aspectos importantes de esta. Vamos a también ver lo que es, luego de la historia clínica, cómo plantean los síndromes en los pacientes. Vamos también a evaluar lo que es la evolución que tienen que hacer todos los días de los pacientes que están hospitalizados y por supuesto la metodología que tiene que seguirse al momento de presentar un caso clínico. Empezamos con lo que es la historia clínica. La historia clínica, ¿para qué me sirve? La historia clínica me da lo que es el diagnóstico clínico. ¿Ah? Muchos dicen que casi el 90% de un diagnóstico clínico va a depender de que hagas una buena historia clínica. ¿Y cuáles son los pasos que tengo que seguir yo para hacer ese diagnóstico clínico? Tengo que, obviamente, desarrollar lo que es la historia clínica. Vamos a ver las partes de esta. Luego de la historia clínica, la conclusión de la historia clínica va a ser un diagnóstico sindrómico o por problemas. Algunos signos y síntomas se pueden agrupar, se pueden englobar y me van a dar síndromes. Pero a veces los signos y síntomas no pueden agruparse. Y como no pueden agruparse, yo los voy a poner como problemas. Por ejemplo, yo puedo tener un síndrome de derrame pleural o efusión pleural, ¿no? Es válido porque tiene signos y síntomas, vamos a verlos después. Pero también el paciente puede venir por hemoptisis. Yo no voy a poner síndrome de hemoptisis, eso yo lo colocaré como un problema. Hemoptisis. Y así. Lo que no lo puedo poner como síndrome, lo pongo como problema. Una vez que yo elaboro mis síndromes o problemas, yo tengo que plantear etiologías que me expliquen estos síndromes o problemas. Y son los diagnósticos presuntivos. Por ejemplo, efusión pleural y hemoptisis. ¿Qué me podrían explicar efusión pleural y hemoptisis? Podría ser tuberculosis, podría ser una neoplasia maligna. Luego, hasta aquí llega la parte clínica. Lo que yo observo, lo que yo examino, llega hasta acá. Diagnósticos sindrómicos y presuntivos. Para yo confirmar esos diagnósticos presuntivos o meter otras alternativas, yo tengo que elaborar un plan de trabajo. Acá vienen los exámenes auxiliares. Luego de que me vienen los exámenes auxiliares, yo tengo que hacer una correlación clínica entre los resultados de exámenes auxiliares y la clínica del paciente. Eso es lo que es la evaluación clínica de los exámenes auxiliares. Por ejemplo, me viene un simple hemograma, con lo que he planteado, efusión pleural, hemoptisis. En un simple hemograma, ¿qué conclusión puedo tener? Yo planteé tuberculosis y planteé neoplasia maligna. Entonces, en el hemograma, por ejemplo, encuentro aumento de los monocitos, monocitosis. Entonces, yo veo, reviso, saco la conclusión. Bueno, no es un elemento diagnóstico, pero la monocitosis puede acompañar a infecciones crónicas como tuberculosis, por ejemplo. O en el hemograma yo encuentro leucocitosis con desviación izquierda. Un poco difícil que tuberculosis y una neoplasia me den eso. Entonces yo podría agregar otro diagnóstico presuntivo como un empiema o una infección más aguda. O sea, tengo que hacer correlación entre el resultado y lo que yo encontré en la clínica. No es simplemente me viene el resultado del laboratorio y yo decir hemoglobina alta, creatinina baja, ¿no? Examen de orina normal, no. Tiene la hemoglobina baja, es normocítica, normocrómica, la anemia, probablemente en relación a enfermedad crónica, también encontramos monocitosis, probablemente en relación a los diagnósticos que hemos planteado. Hacemos correlación. Luego que yo planteé mis síndromes diagnósticos presuntivos y mi plan de trabajo y la evaluación de los resultados, yo puedo hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial no se coloca en la historia como tal. El diagnóstico diferencial es un ejercicio mental. ¿Ya? Es un ejercicio mental en el cual yo voy a discernir por qué es ese diagnóstico o por qué no es este otro diagnóstico. Yo voy a discernir por qué es tuberculosis y por qué no es neoplasia. O al revés, por qué no es tuberculosis y por qué sí es neoplasia. ¿Y en base a qué? A la clínica y los resultados. Yo digo que es tuberculosis porque tiene monocitosis, tiene una BCG elevada y la biopsia de pleura salió una reacción granulomatosa crónica.
Yo digo que no es neoplasia porque no se han tenido células malignas, marcadores tumorales son negativos, la clínica tampoco iba compatible, quizás, no lo sé. Es el ejercicio mental que yo hago con la clínica y con el laboratorio. ¿Para qué? Para darme un diagnóstico nosológico, un diagnóstico de enfermedad, lo que es el diagnóstico definitivo. Y esto sí viene sobre la clínica. Yo concluí que es tuberculosis. Y ya lo pongo, tuberculosis de la pleura, pleural, etc., ¿no? O pleuropulmonar si es que corresponde. Entonces son todos los pasos que yo tengo que seguir para llegar a un diagnóstico definitivo. El diagnóstico nosológico, el diagnóstico de enfermedad. Cuando yo no sé qué tiene el paciente, yo planteo síndromes o problemas. Un paciente viene a emergencia, yo no sé todavía qué tiene, planteo síndromes o problemas. Un paciente se hospitaliza por primera vez, no sé qué tiene, planteo síndromes o problemas. Y planteo alternativas que me expliquen los síndromes o problemas, que son los diagnósticos presuntivos. Para eso yo elaboro un plan de trabajo, elaboro mi laboratorio, hago un ejercicio mental llamado diagnóstico diferencial y quedo en un diagnóstico definitivo. Entonces, en la historia clínica y en la evolución todo va cambiando. Por ejemplo, un paciente puede llegar a emergencia con un cuadro de diagnóstico de síndrome doloroso abdominal o abdomen agudo médico. Yo le pido al laboratorio y concluyo que es una pancreatitis. Entonces, al ingreso a emergencia, probablemente yo plantee el diagnóstico de abdomen agudo médico o síndrome doloroso abdominal. Pero cuando ya me vienen las enzimas pancreáticas elevadas y yo ya sé que es una pancreatitis, yo pongo el diagnóstico pancreatitis aguda. Ya no tendría sentido que yo ponga síndrome doloroso abdominal, pancreatitis aguda. No, porque yo ya sé qué tiene el paciente. Cuando yo no sé qué tengo, planteo síndromes o problemas. Viene un paciente con una poliartritis. Yo planteo artritis reumatoide, planteo lupus. Yo no sé qué tiene el paciente, tiene poliartritis, es un problema, un síndrome. Cuando yo ya sé que tiene el paciente, yo pongo lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con compromiso, bueno, articular. Pero ya no pongo síndrome de poliartritis. Me refiero a eso. Eso es algo que tienen que tener en cuenta en la historia clínica. Entonces, la historia clínica viene a ser el primer paso. Paso fundamental para un buen diagnóstico clínico. Y el producto de la historia clínica va a ser diagnóstico sindrómico por problemas. De acá se derivan los diagnósticos presuntivos, o sea, enfermedades que me expliquen esos síndromes. Para yo saber qué presuntivo es el correcto, yo voy a elaborar un plan de trabajo. Voy a analizar ese plan de trabajo y voy a hacer un ejercicio mental. Esto es mental. Diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Por qué es tuberculosis? ¿Por qué es neoplasia? Incluso hay la posibilidad de que salte un diagnóstico que no lo había planteado. Yo planteé tuberculosis y neoplasia, pero el laboratorio, la biopsia salió una micosis, una enfermedad micótica. Raro. No se sientan mal. Tú planteas los diagnósticos presuntivos en base a criterios de frecuencia y unidad clínica. Plantea lo más frecuente. No sale lo más frecuente y es un hecho anecdótico. ¿No? Luego de mi ejercicio mental yo planteo definitivamente esta enfermedad. La gran mayoría de veces planteo un solo diagnóstico definitivo, pero puede que según tu análisis de los resultados de los exámenes auxiliares y la clínica puedan ser dos diagnósticos en el paciente, dos diagnósticos definitivos. Puede darse también. Pero medicina interna, recuerda, se basa en dos principios fundamentales, que son criterio de frecuencia y criterio de unidad clínica. Criterio de frecuencia me refiero, planteas primero siempre lo más frecuente. Tengo hemoptisis, planteo bronquiectasias, planteo tuberculosis, por ejemplo, una neoplasia. No planteo síndrome de Goodpasture, no. Criterio de frecuencia. Más sabe el que plantea lo más frecuente. Luego, criterio de unidad clínica. Planteo 5 síndromes, tengo que plantear una enfermedad que me explique los 5 síndromes o problemas. No planteo 5 enfermedades. Unidad clínica. Todo se debe a una sola causa, en la gran mayoría de casos. Que puede ser que un paciente tenga 3 enfermedades, sí puede ser, pero yo tengo que pensar siempre que todo se explica por una sola causa. Viendo eso, pasamos lo que es a la historia clínica. La historia clínica contiene lo que es la anamnesis, lo que son los antecedentes, lo que es el examen físico.
En anamnesis tenemos lo que es la afiliación y lo que es el relato cronológico y todo lo demás. Y el producto, como ya les he mencionado, va a ser el diagnóstico sindrómico o por problemas. Y una vez que planteo síndromes o problemas, planteo etiologías probables a esos síndromes o problemas, que son los diagnósticos presuntivos. Ya para saber cuál corresponde o no, yo tengo que hacer un plan de trabajo. Exámenes de laboratorio, radiológicos, procedimientos, biopsias, y sacar un diagnóstico definitivo finalmente. Luego de hacer el ejercicio mental, que se llama diagnóstico diferencial. Repasemos un poco la anamnesis. ¿Qué tengo que hacer yo en la anamnesis, en mi relato? Recomendaciones. Agotar un síntoma. Si yo empiezo refiriendo dolor en el paciente, dolor, tengo que, en ese momento que lo cuento, agotar. De qué tipo es el dolor, de qué intensidad es el dolor, dónde se origina, dónde se irradia, con qué empeora, con qué calma. Y tengo que dejar en claro cómo fue el curso de ese síntoma. Si yo empiezo la historia con dolor, tiene que quedar claro si ese dolor lo presentó solamente al inicio de la enfermedad, si lo presentó hasta el final de la enfermedad, o si fue intermitente o remitió en unos días y se sumó luego otro síntoma. O sea, indagar si los síntomas persistieron, fueron progresivos, intermitentes o remitieron durante la enfermedad. Porque si yo solamente menciono dolor al inicio, dolor tipo cólico, irradiado, no irradiado, intenso, etc., y nada más, no me va a quedar claro si ese síntoma lo presentó solamente al inicio de la enfermedad o todavía persiste hasta el ingreso. Tiene que quedar claro y lo dejas claro desde un inicio. Otra cosa importante, usar una sola cronología. Si yo empiezo por hace 7 días, continúo con hace 6 días, hace 4 días, hace 3 días, el día de su ingreso. Pero no puede ser porque yo empiece con hace 7 meses, presenta dolor, pero el 15 de diciembre presentó vómitos y 5 días después presentó diarrea, pero hace 3 días presentó fiebre. O sea, te pierdes. Acuérdate que la historia clínica y sobre todo el relato es tu arte. Tú tienes que elaborarlo para que otra persona que no seas tú lo lea y lo entienda perfectamente. La cronología tiene que ser en ese caso perfecta. Luego de que yo he contado en mi relato los síntomas que tiene el paciente o los signos que él mismo ha evidenciado, que puede ser también síntomas sobre todo, yo primero cuento lo que te dice el paciente. Después tengo que contar lo que no te dijo el paciente. El paciente te va a decir lo que a él le interesa y por lo general empieza con los síntomas que más le molestan. ¿Y cuáles son los que más le molestan, doctor? Fácil, los que no le dejan trabajar. Entonces, te puede doler el hombro, ¿no? O la mano, pero puedes seguir trabajando. Cuando ya no puedes trabajar, no puedes producir, ahí recién tú dices, oye, me siento mal, voy a ir al médico. Pero el paciente te va a contar los síntomas que no le dejan desarrollarse durante el día, trabajar. Tú tienes que buscar los síntomas que no te ha dicho él. ¿Y cómo sé? Por ejemplo, si el paciente viene con una historia de poliartritis, digamos, y es lo que le interesa a él porque es lo que no le deja desarrollarse durante el día, trabajar, y viene por eso justamente, tú ya estás imaginando, ¿no? Va a haber poliartritis, causas, probablemente autoinmunes, ¿no? Probablemente, no sé, lupus. Pero lupus solamente tiene poliartritis, no. Tiene rash malar, tiene mialgias, por ahí orinas espumosas si tiene proteinuria, etc. Fotosensibilidad. El paciente viene por la poliartritis, pero tú le tienes que sacar lo demás. O sea, tú ya te vas construyendo una probable etiología y le preguntas más sobre eso. Señor, no ha tenido rash malar, no ha tenido fotosensibilidad, no ha tenido mialgias, no ha tenido orinas espumosas, no ha tenido caída de cabello, etc. No solo eso, tú tienes que eso consignarlo en la historia clínica y lo pones como síntomas negativos. Digamos, nuevamente, el paciente viene por poliartritis. ¿No? Tú sabes, dentro de las causas de poliartritis, un elemento fuerte son las enfermedades autoinmunes. Entonces yo voy a preguntarle al paciente, ¿no?
Él viene por poliartritis porque es lo que le interesa, es lo que no le deja trabajar. Pero tú le preguntas, ¿se le ha caído el cabello? ¿Ha tenido fiebre? Bueno, si te dice que sí, tú lo vas completando en tu relato. Él viene porque hace 2 semanas tiene una poliartritis. Pero ya te dice que tiene el tema malaria y fiebre hace un mes. Entonces la enfermedad hace un mes. Hace un mes, ¿no? Y el episodio actual será lo de la poliartritis. Pero tú lo cuentas desde los síntomas del paciente. ¿Cómo? Desde el inicio de los síntomas. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Tú le preguntas, ¿hace cuándo que está mal? Hace 2 semanas. Ah, muy bien, señor. Entonces, antes de las 2 semanas estaba completamente bien, podía hacer todo. No, ya tenía fiebre. Ah, ¿desde cuándo tiene fiebre? Ah, una semana antes, o sea, 3 semanas. O sea, antes de eso estaba completamente bien. No, comenzaba a enroncharme con el sol. Ah, entonces hace un mes. Así le vas sacando información. Vas completando todo tu relato, pero también, como te digo, vas a colocar estos llamados síntomas negativos. ¿A qué me refiere eso? Van a ir en función a la enfermedad que yo me estoy planteando. Tengo una poliartritis, yo podría pensar que es una enfermedad autoinmune, un lupus. Entonces yo comienzo a preguntarle clínica que a él no le interesa, al paciente no le interesa porque no le impedía sus labores diarias. Pero sí te interesan a ti porque te van a construir un diagnóstico. Él viene por la poliartritis que lo postra, pero tú le preguntas por fotosensibilidad, por caída de cabello, etc. Si te dice que sí, lo pones en tu relato. Si te dice que no, también lo pones. Y lo pones como síntoma negativo. Niega alopecia, niega fiebre, niega caída de cabello, niega orinas espumosas, niega mialgia, etc. O sea, ponen los síntomas negativos en función a lo que ya tú te vas planteando. Es importante y lo pones al final de la anamnesis. Por ejemplo, ¿qué les parece esta cronología? Mujer de 50 años inicia enfermedad hace 2 meses con tos seca. 15 días después se agrega fiebre, por lo que el 5 de octubre acude a médico. Una semana después, o sea, te pierdes. Eso está pésimo. Tienes que empezar, hace 2 meses presenta tos seca, no sé, hace un mes se suma fiebre, hace 2 semanas se suma expectoración purulenta, pero empiezas con una sola cronología. Vas a mantener eso. Si empiezas con hace 2 días, continúas con hace un día. Hace 2 meses, hace un mes, hace 2 semanas, hace una semana y el día del ingreso. Pero no puedes hacer esto, ¿no? Mezclar tiempos. Pésimo. Por ejemplo, varón de 60 años de edad acude al consultorio por presentar hace 2 semanas y de forma progresiva ictericia y piel y mucosas. Dejo claro, desde hace 2 semanas y de forma progresiva, estoy dejando claro que lo va presentando hasta el día del ingreso. Si empecé con hace 2 semanas, continúo. Hace una semana se suma dolor tipo cólico en epigastrio, leve no irradiado. Entonces, si hace 2 semanas tiene ictericia y dolor, ¿qué puede ser? ¿Una coleocolitiasis? Ya, al paciente eso es lo que le interesa, el dolor y lo que se pone amarillo, es lo que le molesta. Yo le pregunto por lo que quizás no le molestó al paciente. Doctor, entonces una coleocolitiasis, ¿no? ¿Qué más me da una coleocolitiasis? Me puede dar fiebre, vómitos, náuseas. Yo le pregunto, señor, ¿ha tenido vómitos, náuseas, fiebre? No, doctor. Ah, también lo pongo, niega, síntomas negativos, niega náuseas, vómitos, fiebre. Si te dice que sí, lo agregas a tu relato. ¿No? Hace una semana se suma dolor tipo cólico en epigastrio, leve no irradiado, acompañado de náuseas, vómitos, y ya esa térmica cuantificada, ¿no? Con tantos grados. Pero se dan cuenta cómo guardo una misma cronología y desde el inicio yo doy a entender que la ictericia ha sido progresiva, ¿no? Podría poner incluso la cual presentas el día del ingreso. Tienen que quedar claro eso. Este es uno de los formatos que ustedes pueden encontrar. Yo les he puesto este formato para que tengan en cuenta todas las partes que tienen que considerar en la historia clínica. Es el formato que está aprobado en mi hospital en el 2 de mayo. Importante que pongan siempre la fecha de elaboración de historia clínica, la hora de elaboración de historia clínica, el número de esta, cómo ingresó el paciente,
por emergencia, por consulta, o viene, por ejemplo, de UCI, ¿no? O de cirugía, no lo sabemos. Datos de identificación que siempre son muy importantes en el paciente. Religión, acuérdense, algunos pacientes por sus creencias religiosas niegan que se les infunda sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? Dirección actual es importante porque algunos pacientes tienen el problema del abandono social, entonces hay que ver de dónde vienen los pacientes. Eso también es muy importante, persona responsable, con quién se van a comunicar en casos de que el paciente empeore, en casos de que el paciente presente alguna intercurrencia, en casos de que fallezca. Esto, por ejemplo, era muy importante en la época del COVID, ¿no? Que los pacientes se ponían muy críticos. Había que estar en constante comunicación con los familiares. Persona responsable, parentesco, hijo, ¿no? Esposa. Acuérdense de que la persona responsable que puede tomar decisiones, si el paciente es casado, es la esposa o el esposo, por encima de los padres o los hermanos, ¿no? Datos de esto, ¿no? Teléfonos de contacto. Los que están en el MINS es muy importante, ¿no? Si son CIS, pagantes, SOAT, etc. Y también en filiación, según la norma técnica, corresponde a poner lo que es el grupo sanguíneo y factor. Es muy importante. La anamnesis, colocar si es directa con el paciente, indirecta con el familiar, el paciente es inconsciente, o mixta, de ambos, ¿no? A veces mixta es importante, pacientes que, bueno, ya tienen alteraciones de la conciencia o un cuadro de fondo que les permite expresarse solamente a ellos, la información quizás no sea la mejor, ¿no? Hay que también recoger información de los familiares. Importante lo que es el tiempo de enfermedad con la fecha de inicio de síntomas, forma de inicio, curso y signos y síntomas principales. Error que se comete acá. Error que se comete es que colocan todos los signos y síntomas del paciente. No, son los principales. Y doctor, ¿cuáles son los principales? Los que han obligado al paciente a ir a emergencia o ir a consulta. ¿Y cuáles son esos? Por lo general, los síntomas de signos que no les deja al paciente desarrollarse en su vida diaria. Trabajar. El paciente puede tener su rash malar, su fotosensibilidad, pero sigue trabajando. Cuando ya comienzan a doler las articulaciones, eso es lo que no le deja desarrollarse al paciente. Trabajar. Eso justamente, el motivo de ingreso es lo que le colocan ahí. No colocan todos los signos y síntomas. Del relato que ya hemos visto, cómo tienen que poner una cronología y al final recordar los síntomas y signos negativos. Funciones biológicas que también ustedes recuerdan. En variación de peso, coloquen si es que ha notado cambios en su peso, si ha subido, sobre todo bajado, en cuánto tiempo colocarlo. Luego tenemos el tema de los antecedentes. Si bien es cierto, tú vas a poner una pregunta abierta. ¿Tiene alguna enfermedad? Y le haces recordar las enfermedades más frecuentes. Diabetes, presión alta, hepatitis, tuberculosis, etc. Yo les recomiendo que sobre todo pregunten antecedentes en relación a la anamnesis. Por ejemplo, si es un paciente que viene con una cetoacidosis diabética, entonces yo tengo que indagar todos los antecedentes, pero sobre todo antecedentes que estén en relación a eso. Un paciente diabético generalmente va con otras enfermedades. Va con hipertensión, va con dislipidemia, antecedentes de obesidad en su familia, va también con gota, va con problemas de infartos de miocardio cerebrales en él o en su familia. Indago más, o sea, tengo que dejar una pregunta abierta y pensar en todos los antecedentes, pero indago sobre todo en los que están en relación al cuadro por el cual ingresa ese paciente. No solamente vale decir es hipertenso, tengo que poner yo desde cuándo es hipertenso y dónde le hicieron el diagnóstico. Soy hipertenso, doctor. Ya, hipertensión arterial. ¿Y por qué es hipertenso? Ah, doctor, es que me dolía la cabeza. Y fui a la farmacia y me dijo, no, eso es presión alta. Entonces tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué médico? ¿En qué posta? ¿En qué hospital? ¿Quién le dijo que era hipertenso? Y de ese hipertenso, tomó medicinas, le indicaron tratamiento
y ver si lo está cumpliendo, ¿no? Cumplimiento, ¿no? O sea, poner incluso también lo de las dosis. Si es hipertenso, ¿qué cosa recibe? Captopril. ¿Qué dosis de captopril? 25 cada 24. 25 cada 24 es una dosis subterapéutica, subóptima, ¿no? Por lo menos es cada 12 o cada 8. Entonces puede que esté tomando su medicación y tú consideres, no, sí toma medicación y no responde. Toma, pero no es óptimo la dosis, ¿no? Es una dosis subterapéutica. Toma metformina, 500 miligramos una vez al día. No es nada, ¿no? Debe ser 8,50 cada 12. Entonces, y no está controlando. Y tú puedes sacar la conclusión, la dosis está recibiendo, pero ya no funciona. Lo que pasa es que la dosis es insuficiente. Entonces, poner antecedente, cuándo, dónde, ¿no? Incluso por qué le diagnosticaron, en base a qué le hicieron su diagnóstico de diabetes. Baja de peso, polipsia, pudera, polifagia, no sabemos. Poner qué recibe, qué dosis recibe y si lo cumple o no. Y por supuesto, no olvidarse de los antecedentes familiares también en relación a lo que hemos mencionado. Entonces, antecedentes en relación a la anamnesis. ¿A qué me refiero? Tenemos varón de 30 años, presenta alza térmica no cuantificada intermitente hace una semana, con escalofríos, refiere palidez, coloración amarillenta de pieles claras. Entonces tiene fiebre, tiene alza térmica, tiene ictericia y tiene anemia probablemente, de una semana de evolución. Es un síndrome ictérico-febril y un síndrome anémico. Ictérico-febril probablemente de etiología infecciosa. Entonces, como yo ya sé los cuadros clínicos de las enfermedades, ¿qué antecedentes me interesarán? Obviamente voy a presentar todos los antecedentes, pero sobre todo indago en lugares de procedencia. Por ejemplo, si tengo ictericia y fiebre y anemia y el paciente viene de la selva, eso pensaré primero en malaria. Si tiene el mismo cuadro, ictericia, fiebre y anemia, y viene de la sierra, pensaré en Bartonella. O sea, yo pregunto todos los antecedentes, pero sobre todo indago en relación a mi anamnesis. O sea, desde un primer contacto con el paciente, yo ya voy haciendo el ejercicio mental de plantear probables etiologías. Es cierto, hago toda la historia y hago conclusiones, pero desde el primer contacto con el paciente yo ya elaboro. Yo ya estoy pensando en posibilidades. Y mi historia clínica la voy armando y voy yo indagando en relación a lo que yo ya voy pensando, planteando. Nuevamente, este es uno de los formatos que tenemos en el hospital. Están de los antecedentes, incluye lo que es vivienda, tipo de piso, saneamiento. Sobre todo, se me ocurre, por ejemplo, en una tifoidea planteada en el paciente, me va a interesar mucho el tema de saneamiento y servicios básicos. Crianza de animales, por ejemplo, en una zoonosis, una brucelosis que estoy planteando, me interesa si el paciente vive con animales en una granja, los manipula, etc. Alimentación, sobre todo en enfermedades metabólicas tipo diabetes, su dieta predominio de qué es, carbohidratos, por ejemplo, sería interesante. Vestimenta, es adecuada para la estación. Patologías tiroideas, por ejemplo, el hipertiroidismo, tiene mucho calor hasta en invierno, no se abriga, no es adecuada para la estación. Los hábitos nocivos, tabaco, alcohol, drogas. No solamente decir sí, no, tipo de alcohol, frecuencia, es distinto que sea cerveza, que sea whisky, ¿no? La concentración es distinta. Lo mismo con el tabaquismo, ¿no? Y acá pueden sacar una relación de paquetes año, pack years, aquí está la fórmula, para evaluar lo que es el riesgo de cáncer de pulmón en el paciente. Siempre poner el tema de lo que son las alergias medicamentosas, frecuente con AINES y con algunos antibióticos. Alergias alimentarias también, ¿no? En realidad es un tema muy amplio y es un tema subdiagnosticado. Se cree que de 8 a 10% de la población mundial tiene alguna alergia alimentaria, tienes que también indagar sobre eso. Ocupaciones, residencias, viajes, en relación a lo que les mencioné, ¿no? Vienen por ictericia, fiebre,
piensa una enfermedad infecciosa, ¿dónde estuvo? Estuvo en la selva, estuvo en la sierra, ¿a cuántos metros? ¿No? Es un tema epidemiológico importante. Antecedentes fisiológicos que siempre son importantes, los ginecobstétricos, bastante también importantes, gesta y para. Actividad sexual, esto podría significar cierta conducta de riesgo para algunas enfermedades infecciosas, también tiene que estar eso claro. Y antecedentes patológicos, si bien es cierto tienes que preguntar por todos los antecedentes, acá figuran quizás los más importantes. Asma, cáncer, cardiopatías coronarias, cirrosis, COVID también es importante porque me he dejado secuelas pulmonares, diabetes, DCBs, ERC, pulmonares crónicos, hipertensión, falla cardíaca, ETS, VIH, tuberculosis en todas sus formas. Si te puede decir no, pero esta pregunta es clave. Hospitalizaciones anteriores. ¿Se ha hospitalizado, señor? Sí. ¿Pero cómo? Si acá me he dicho no. Ah, sí, es que estuve mal del hígado. O sea, te puede decir, si le preguntas por enfermedades, te va a decir que no. Pero si le preguntas por hospitalizaciones, sí. ¿No? Pasa, sí, ya, cirrosis, ¿no? Bueno, cirugías, traumas, etc. Puedes ponerlo así, ¿no? Como una lista de este cotejo sí, ¿no? Y acá ya especificas. Especificar. Y aquí está la ayuda. Fecha de diagnóstico, lugar de diagnóstico, tratamiento. ¿Cuándo le han diagnosticado? ¿Qué fecha? Acá sí pones fechas. 2020, ¿no? Octubre de 2020. ¿Quién le diagnosticó? El endocrinólogo, si es diabetes, el internista, el médico general, el farmacéutico, en la farmacia, ¿no? La vecina. Me gusta mucho el dulce. El familiar le dice, tienes diabetes. Y desde ahí el paciente asume que tiene la enfermedad. Y si tú le preguntas simplemente, ¿es diabético? Sí, te va a decir. No. Una vez un paciente vino por una herida que no le cerraba. Y en la farmacia le dijeron que tenía diabetes. Y él lo manifestaba como un antecedente. Para que se den cuenta. Entonces, no solamente decir si tiene o no tiene, sino especificar quién le hizo el diagnóstico y si recibe el tratamiento y también la dosis. Porque tú puedes asumir de que la enfermedad está descontrolada, pero en realidad está recibiendo una dosis subóptima, subterapéutica. Luego del antecedentes, primero anamnesis, viene lo que es el examen físico. Si bien el examen físico está sistematizado por aparatos de sistemas, ustedes ya lo conocen, yo les recomiendo que en la práctica, al examinar al paciente, lo hagan de la cabeza a los pies. Empiezan por el pelo, bajan por los ojos, la cara, piel de la cara, cavidad oral, tórax y ganglios, tórax y pulmones, cardiovascular, abdomen, baja. Para que no se te pierda nada. ¿Va a ser completo? Sí, va a ser completo. Pero voy a indagar más en signos clínicos de acuerdo a anamnesis y antecedentes. Si tengo un ictérico febril con anemia que viene de la selva, va a ser examen físico completo. Pero sobre todo yo buscaré, por ejemplo, ¿qué? Hepatoesplenomegalia, adenopatías, etc. Si viene por poliartritis y antecedente de rash malar, yo obviamente voy a hacer un examen clínico completo, pero buscaré signos y síntomas que me refuercen esa enfermedad. Si yo planteé lupus, importante ver cavidad oral, úlceras orales, por ejemplo. Importantísimo. O sea, completo, pero siempre indagando en relación a lo que yo ya estoy pensando en el paciente. Si es cierto, la conclusión de la historia clínica son diagnósticos, sindrómicos y problemas. Pero desde el primer momento que yo tengo contacto con el paciente, yo llevo planteando patologías. Por ejemplo, viene un paciente con melanosis facial, pigmentación. Oye, no ser un Addison, y yo ya voy planteando eso desde un primer momento, y mi anamnesis, mis antecedentes, mi examen físico, van a ser completos, pero van a ser dirigidos a lo que yo ya voy planteando desde el primer contacto con el paciente. Examen físico, empezamos por funciones vitales. Dentro de las funciones vitales hay una que ya forma parte de, para algunos, que es la saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno según el FiO2 y se recibe algún tipo de dispositivo de oxigenoterapia.
presión arterial media, presión arterial en general, frecuencia cardíaca, de pulso, respiratoria. Frecuencia cardíaca y frecuencia de pulso. Deberían ser iguales, ¿no? Cardíaca 100, de pulso 100, pero a veces no. A veces tengo más latidos que pulsaciones. No todo lo que late a veces se expresa como pulso. Y cuando la diferencia de latidos y pulsaciones es más de 10, o sea, tengo más latidos que pulsaciones con una diferencia más de 10, se llama pulso deficitario. Y el pulso deficitario es el diagnóstico clínico de fibrilación auricular. Tenemos lo que es el aspecto general, bueno. Tienen que poner también acá lo que son sondas, catéteres, dispositivos, ¿no? Si es que el paciente tiene sonda Foley, nasogástrica, un tubo de tórax, etc. Piel y faneras, se pone normal o anormal, y si es anormal, describes tú. Describes las características si es que encuentras algún tipo de lesión. Vamos a ver las lesiones fundamentales. Lo mismo lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? En caso de que tengas, por ejemplo, una celulitis, ¿no? Hay un aumento de volumen o empastamiento a tal nivel, y describe siempre lo que son las características. Acá, por ejemplo, tenemos las lesiones fundamentales a nivel cutáneo, las máculas, que básicamente son manchas, las pápulas, que son lesiones elevadas de hasta 1 centímetro. Si son más de 1 o 2 centímetros son placas, como por ejemplo son lesiones elevadas de más de 1 o 2 centímetros, son las placas, que acá por ejemplo tenemos a un paciente con psoriasis. Y si es una lesión circunscrita, profunda, viene a ser lo que es un nódulo, como lo que encontramos en el acné, ¿no? Son lesiones profundas, circunscritas, y si estos nódulos fistulizan, se ulceran y fistulizan, se denominan gomas. Cuando un nódulo se ulcera y fistuliza, se llama goma. Así se llama lesión cutánea. Y una goma, históricamente, bueno, recordarán, se asociaba mucho con sífilis terciaria, la cual ya no se ve, pero una goma actualmente puede plantear tuberculosis cutánea, micobacterias atípicas, esporotricosis, actinomicosis, nocardia, entre otras. Ganglios linfáticos, y acá te pongo las regiones ganglionares palpables, occipitales, cervicales, submaxilares, submentonianos, epitocleares, popliteos, inguinales, supraclaviculares. Recuerda que al palpar un ganglio tú tienes que poner una serie de características que vamos a ver a continuación para definir si es un ganglio significativo o no. Los ganglios se pueden palpar hasta 0.5 centímetros. Los inguinales hasta 1.5 centímetros pueden ser normales. Pero hay ganglios que tú nunca debes palpar. O sea, hay zonas en que nunca deben haber ganglios palpables. Si los hay, alta posibilidad de patología. Una de ellas, principalmente, son los supraclaviculares. Los ganglios que palpas acá, los supraclaviculares, nunca debes encontrarlos. Y si los encuentras, alta probabilidad de neoplasia, ¿ya? Gástrica o de otro sitio. Otro ganglio que es infrecuente y que debería también llamarte la atención es el ganglio epitroclear. ¿Ya? Epitroclear también. Pero, por ejemplo, ganglios inguinales puedes tener, ganglios cervicales también, tienes faringitis, ¿no? Y pueden quedarse. Aparato locomotor es un tema bastante complejo, ¿no? Ves el tema articular, si hay signos de inflamación articular, hay aumento de volumen, calor, signo del témpano, limitación de los movimientos articulares. Idealmente, los rangos articulares debes evaluarlos con un goniómetro, que me va a ver el ángulo de las articulaciones. Si no tienes el goniómetro, casi nadie lo tiene si no eres especialista, simplemente tú lo describes como limitación a la movilización de la articulación tal, limitación a la extensión, a la flexión, la lateralización, lo pones así, limitación funcional a tal movimiento. ¿Cómo se describe una adenopatía? Miren, por ejemplo, es una supraclavicular gigantesca, ¿no? La localización, ya saben,
de los grupos ganglionares que les he mencionado. Los que nunca deben haber son supraclaviculares como este. O sea, no debe existir ese ganglio, lo palpas, es patológico y alta posibilidad de cáncer. También el otro que no deberías encontrar es el epitoclear. El tamaño, el número, consistencia, adherencia, sensibilidad. Si encuentras solamente una adenopatía, tú lo planteas como un síndrome de adenopatía regional o localizada. Puedes ponerlo como síndrome de adenopatía regional o simplemente lo pones como un problema, ¿no? Adenopatía regional, sin ponerle al inicio síndrome. Pero si encuentras ganglios en 2 o más grupos ganglionares no contiguos, por ejemplo, cervicales, inguinales, axilares, acompañado o no de hepatoesplenomegalia, eso se llama linfoadenopatía generalizada o también llamado síndrome linfoproliferativo. El síndrome linfoproliferativo es la presencia de adenopatías en 2 o más grupos ganglionares no contiguos que se pueden acompañar o no de hepatoesplenomegalia. Lo puedes poner como síndrome linfoproliferativo o como un problema linfoadenopatía generalizada. ¿Okay? Aquí están los principales ganglios y algunas patologías que podrían relacionarse. Por ejemplo, los ganglios epitrocleares, que no deberían palparse, se asocian mucho con mononucleosis, linfoma, leucemias, sífilis secundarias. Yo le puedo añadir ahí enfermedad por arañazo de gato. La enfermedad por arañazo de gato me da un síndrome de linfoadenopatía regional o localizada, ¿no? El arañazo ocurre en la mano, ahí se inocula la Bartonella hensela y la adenopatía puede ser epitoclear o axilar, que es lo más común. Los inguinales, bueno, pueden estar frecuentes por un uñero, por onicomicosis, por celulitis, por supuesto pensar en ITS. Nunca se escapan también lo que son los melanomas acrales, ¿no? Tienes un tumor, un lunar con características atípicas en planta de pie acral, la meta va a ser a nivel ganglionar, a nivel inguinal. Recuerda que los inguinales pueden ser hasta 1.5 centímetros normales. Occipitales y auriculares, clásicamente, ya lo saben por pediatría, rubiola, o infecciones también del cuero cabelludo. Y los ganglios supraclaviculares. Los supraclaviculares nunca deben palparse. Si los palpas, es enfermedad. ¿Y qué enfermedad? Altamente probable, cáncer. Supraclavicular derecho, meta de pulmón y mama ipsilateral. Supraclavicular izquierdo, meta de pulmón, mama, de abdomen. Clásicamente, asociado acá a neoplasias de abdomen, ¿no? Cáncer gástrico, por ejemplo. Es llamado el ganglio de Virchow, ¿no? El supraclavicular izquierdo. Pero en general no solo es gástrico, puede también ser de cavidad torácica, cavidad abdominal, ¿sí? Pero son ganglios que nunca deberías encontrar. Axilar, bueno, también de las infecciones, enfermedad por arañazo de gato, no se olviden, y también metástasis pulmonares o de mama. Examen locomotor, como les he dicho, es complejo el tema de los rangos articulares y los grados de movimiento. Eso lo van a hacer con el goniómetro. Goniómetro. Un aparato que sobre todo lo usan los especialistas de reumato o de traumato. Lo que tú puedes describir es limitación funcional a la hiperextensión, a la flexión, lateralización, abducción, aducción, etc. Limitación funcional por dolor puedes poner a la hiperextensión. No seas tan específico con el tema de los grados. Y a nivel articular, pues tienes que describir lo que son los signos de inflamación articular, ¿no? Aumento de calor, hinchazón, signo del témpano, etc. Y eso es importante, ¿no? Es importante en un paciente, por ejemplo, con una poliartritis que tú describas bien, porque me va a servir para amar mis síndromes. Acá tenemos una poliartritis de manos. En este caso, es una artritis de interfalángicas distales. Y acá es una artritis de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿no?
metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Acá son interfalángicas distales. Entonces, yo pongo un síndrome de poliartritis. Y es una poliartritis de manos. ¿Pero qué más? Por ejemplo, si es una poliartritis de manos de interfalángicas distales, acá yo plantearé una artritis psoriásica. Pero si es una poliartritis de manos de metacarpofalángicas, de falángicas proximales, acá plantearé una artritis reumatoide. ¿Se dan cuenta que la distribución me cambia las posibilidades? ¿Por qué? Porque la artritis psoriásica es la artritis inflamatoria más común en interfalángicas distales. En cambio, interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, artritis reumatoide. ¿No? Pues es importante ser específico en lo que es esos temas. Bueno, en cabeza y cuello, dentro de todo, no se olviden el tema de las facies. Tenemos acá un paciente con una facie, ¿no?, hipotiroidea, una facie hipertiroidea, una facie hipocrática o consuntiva, un paciente con una neoplasia, y a la palpación de la tiroides se hace por atrás del paciente y se le pide que degluta para poder palpar la tiroides. No se sientan mal si al inicio no la palpan. Si no tienes expertise, si no tienes experiencia, es complicado. Pero con la práctica lo vas a lograr, no hay mayor problema, ¿no? Y todo lo que tienen que describir el examen físico. Hay dos cosas que siempre nos olvidamos de examinar y son muy importantes: la cavidad oral y los genitales. Nadie le abre la boca al paciente y le examina. A veces puede estar ahí el diagnóstico, puedes encontrar aftas orales que lo relacionas con una enfermedad, puedes encontrar pigmentación que lo relacionas con otra, puedes encontrar hasta focos sépticos. Una vez una paciente diabética con fiebre, hemograma con leucocitosis, no tenía foco, no había foco ni pulmonar, no había foco ni urinario ni cutáneo. Le abrimos la boca y tenía una periodontitis muy severa, con pus por las encías. Ese era el foco séptico. Aparte de ese riesgo de proliferación de anaerobios y neumonías aspirativas. Tórax y pulmones. Y bueno, todo lo que es tórax, abdomen, cardiovascular tiene su proceso, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Siempre comienza de las bases hacia arriba, ¿no? Y siempre comparativamente. Es importante. No solamente la parte posterior, también la parte lateral y la parte anterior del tórax. Ojo. ¿Para qué? Para que tengas los síndromes pulmonares, ¿no? Son algunos de los que ustedes conocen. Síndrome de condensación, de derrame pleural o efusión pleural, neumotórax, atelectasia y las alteraciones que ustedes ya conocen al examen clínico, que me dan esas conclusiones, esos síndromes, ¿no? Diga, señor, 33. Esto es importante, ¿no? Yo sé que por la rapidez y lo demás ponemos simplemente MB, pasa bien en AHT, ¿no? Pero haciendo una buena clínica a nivel de tórax y pulmones puedo sacar muchas conclusiones. Si eso lo combino con la radiología, puedo sacar un diagnóstico clínico bastante certero. Cardiovascular, bueno, idealmente se examina la parte precordial, sobre todo el tema de la auscultación, con el paciente inclinado hacia adelante, con el paciente en decúbito y con el paciente lateralizado hacia la izquierda. Así lo vas a auscultar al paciente para poder tener acceso a todos los focos auscultatorios y poder encontrar cualquier alteración importante. El examen cardiovascular tiene una parte precordial y una parte periférica, que algunos no la recuerdan. Y en la parte periférica vamos a evaluar los pulsos, ¿no? Los pulsos, aquí está carotidio, humeral, radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Son pulsos que son palpables. Veo las características del pulso. Las características del pulso, algunos lo ponían como frades, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad, estado de la pared, sincronía. Frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad, estado de la pared, sincronía. ¿Cómo palpo el pulso? Parece sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a ver. Agarro el brazo acá. Estos dos dedos los voy a usar para apoyarme
en el cúbito de ese paciente. Y con estos 3 dedos palpo el pulso radial. O sea, no pongo de frente un dedo, sino estos 2 dedos van al lado cubital del antebrazo y me sirven como un resorte, como un apoyo. Y con los 3 que quedan libres, puedo palpar el pulso radial. Y hago rodar a la arteria radial. Palpo y examino la arteria radial, como que la diseco y la ruedo. ¿Para qué? No solamente para sentir la onda del pulso, sino para ver las características de la pared. Si es una arteria elástica, si es una arteria con una pared dura o irregular, si es una arteria depresible, eso me habla de la elasticidad. De esa manera yo voy a evaluar lo que es el pulso radial. ¿Por qué es importante eso, no? Porque, por ejemplo, pacientes con aterosclerosis muy severa, voy a palpar el pulso, la arteria, pero con una serie de nodulaciones, ¿no? Una arteria completamente irregular. Y eso, bueno, en semiología le llaman arteria en tráquea de pollo. Así lo van a encontrar. Arteria en tráquea de pollo, un signo semiológico interesante, ¿no? Ustedes palpan la tráquea del pollo, el pescuezo lo encuentran con nódulos, ¿ya? Es algo así, ¿ya? Una arteria con nodulaciones por la aterosclerosis. Sincronía, ¿no? Que los pulsos sean sincrónicos, por ejemplo. Soplos arteriales. No se olviden de auscultar arterias. Cuando hay una obstrucción del más del 50% de una arteria, es probable que auscultes un soplo. Búscalos a nivel femoral, búscalos a nivel subclavio, a nivel axilar, a nivel radial. Por ejemplo, vasculitis de grandes vasos, una arteritis de Takayasu, puede darme soplos arteriales. Por ejemplo, pacientes con aterosclerosis severa, soplos arteriales. No se olviden de auscultar soplos en pacientes con asimetrías de pulsos e insuficiencia arterial periférica. Signo de Homans, que es el dolor a nivel de la pantorrilla, con la dorsiflexión del pie, de la pantorrilla, es un signo de trombosis venosa profunda. Y también evaluar lo que es en vascular periférico el sistema venoso, ¿no? Venas varicosas, tortuosas, etc. Los focos auscultatorios, no se olviden, tenemos en el segundo espacio intercostal el foco aórtico al frente. Al frente tenemos el foco pulmonar, también en el segundo espacio. En el tercer espacio el foco accesorio aórtico. En el quinto espacio, en el ápex, la punta del corazón, el foco mitral. Y el foco, el tricuspidio, en el ángulo sifoideo. Entonces, segundo espacio intercostal, en el borde external derecho, tenemos el foco aórtico. Al frente, en el segundo espacio intercostal, en el reborde external izquierdo, tenemos el foco pulmonar. En el tercer espacio, tenemos el foco accesorio aórtico. En el ápex, quinto espacio, tenemos el foco mitral. Y en el ángulo sifoideo tenemos el foco tricuspidio. Por lo menos, la recomendación es que se queden 1 minuto en cada foco. Debería haber buenas condiciones, ¿no? Silencio completo, lo cual a veces es difícil. Pero no te conformes con una sola posición de cúbito. Haz que el paciente se incline hacia adelante y haz que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo. Y ahí vas a comenzar a auscultar por lo menos 1 minuto en cada foco, ¿no? En silencio. Lo que es abdomen, empieza con la inspección y luego la auscultación. Palpación viene después, porque si yo palpo el abdomen, los ruidos hidroaéreos podrían incrementarse. En la auscultación, ¿qué es lo que me interesa? Encontrar ruidos hidroaéreos. El número va a ser variable. Puede ser de 8 a 30 ruidos hidroaéreos por ese minuto. No se ponen de acuerdo los textos, ¿ya? Tú simplemente tienes que ver si están presentes o ausentes. ¿Y qué es lo que me interesa sobre todo? Que estén ausentes, ¿ya? Porque si no hay ruidos hidroaéreos, hay un silencio, es un signo de irritación peritoneal, signo de peritonitis. Sobre todo me interesa si están ausentes.
Si están presentes, tú puedes poner aumentados o disminuidos y es un poco subjetivo eso, porque el número no se ponen de acuerdo. Pero si están aumentados, tienes que poner también el timbre, porque hay un timbre metálico. Tú vas a chocar dos cubiertos y vas a escuchar un sonido bien agudo, un sonido muy similar lo vas a encontrar cuando tienes obstrucción intestinal mecánica, timbre metálico. Eso yo lo he escuchado una vez y sin haberlo escuchado antes, de forma bastante evidente, tú ves que es un timbre metálico. Entonces, sobre todo acá me interesa si están ausentes. Si están ausentes, peritonitis. Si están presentes, escribe si están aumentados o disminuidos. Un poco subjetivo va a ser eso. Ya, el número al minuto depende de lo que leas. 8 hasta 30 incluso. Palpación. Palpación de hígado. Es un problema. ¿No? En semiología te han hecho palpar abdómenes. El profesor te decía, ¿palpas el hígado? Tú no palpabas nada, le decías que sí. ¿Palpas el borde? Sí, no palpabas nada. Es difícil. Tendrás que palpar, pues no sé, 100 abdómenes para que más o menos encuentres alguna diferencia en la consistencia. No te preocupes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí está. Voy a colocar el estetoscopio en el epigastrio. ¿Ya? Coloco el estetoscopio en el epigastrio, el diafragma. Y yo comienzo a rascar desde la fosa ilíaca. Desde la fosa ilíaca yo rasco, ¿no? Auscultando el epigastrio. Rasco. Y donde ausculto que se rasca, porque yo rasco, no ausculto nada, no. Pero cuando empiezo yo a auscultar que se rasca, ahí está el borde hepático. Ahí está el borde inferior del hígado. ¿No? Eso lo llaman el método del estar rascado. Algunos lo llaman así. Entonces, ahí recién tú ya con toda confianza, obviamente un poco más abajo, tú ya vas palpando. O sea, yo ya por auscultación he rascado el hígado acá. Pero yo ya voy palpando desde abajo, desde abajo. Y cuando llego a esa zona, tú vas a sentir, vas a ver cambio de consistencia. Y ahí te vas a dar cuenta recién, este es el borde hepático. Y ahí sí, es un borde romo, no palpo en sí el borde, no es nodular, es irregular, recién ahí. Y para medir lo que es el spam hepático, o sea, cuánto mide el hígado, yo lo ausculto y lo rasco y luego lo palpo a ese nivel. Pero el borde superior, ¿cómo hago? Yo voy percutiendo y cuando encuentro cambio en la matidez o submatidez que yo encuentre, ahí está el borde superior. O sea, el borde superior yo percuto. Acá es más mate, por acá es submate o sonoro. Acá es el borde superior. Y acá yo rasco. Acá siento el rascado. Entonces mido cuánto es el spam hepático, ¿no? Recuerda colocar el estetoscopio en el epigastrio y rascar desde fosa ilíaca, y donde ausculta rascado es el borde inferior. Luego, obviamente, para localizar más específicamente alguna masa o alguna alteración, yo uso los cuadrantes, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, izquierdo, o el sistema de las áreas, de las 9 áreas, ¿no es cierto?, que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo, los flancos, el mesogastrio, las fosas ilíacas y el hipogastrio, cualquiera de los dos sistemas, para describir en dónde están las alteraciones. En lo que es urinario, genitourinario, los riñones normalmente no se palpan, no se hagan problemas. Son palpables cuando hay obviamente alguna tumoración en pacientes muy adelgazados, podrías palparlo, pero la mayoría de veces no los van a encontrar. La vejiga la van a buscar sobre todo en pacientes postrados, ancianos, usuarios de sonda, Foley,
porque pueden hacer un globo vesical. ¿Ya? Entonces, pacientes postrados, ancianos, usuarios de sonda, van a percutir desde el hipogastrio y van a encontrar una matidez. Ya, si hay matidez en el hipogastrio, se dirigen hacia arriba, sigue siendo mate, y van a ver que hay una distensión abdominal en el hipogastrio que llega hasta el mesogastrio, y van a poder delimitar ahí lo que es la vejiga, ¿no? Globo vesical. Les dije que habían dos cosas que nunca examinábamos, ¿no? Boca y genitales. El examen genital es muy importante. Muy importante porque a veces se nos pasan algunas lesiones como estas. Había un paciente una vez diabético séptico, otro diabético séptico. El primero fue con un absceso ahí a nivel de la boca. El otro paciente diabético también estaba séptico. Aparentemente, examen de orina normal, no había neumonía, no había celulitis, pero nadie le revisó los genitales. Si revisaba los genitales, encontramos esto. Lesiones necróticas, no era una gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante del periné y los genitales, ¿no? Y como es diabético, obviamente no hacía dolor, ¿no? También se pueden encontrarse úlceras genitales como las que vemos, y es importante la palpación de los testículos, ¿no? Los testículos, ¿cómo lo palpan? Agarran el testículo como una pinza y lo van palpando con los pulgares. Y palpen sobre todo lo que es el epidídimo, ¿no? El epidídimo, ¿dónde está? Palpación de los epidídimos. Porque los epidídimos, por ejemplo, duros y nodulares, se asocian mucho con lo que es tuberculosis genital. Pienso en tuberculosis sistémica, tuberculosis miliar, yo busco el bacilo por todo sitio, porque la TBC miliar BK suele ser negativo, porque es intersticial. Pero busco en todo sitio, busco ganglios, busco en heces, busco en genitales. Si encuentro un epidídimo como un rosario, eso llamaban el epidídimo arrosariado, un epidídimo duro, nodular, saco biopsia de epidídimo. Puede ser tuberculosis. Y bueno, la última parte de la historia clínica es lo que es sistema nervioso, un poco complejo eso. Acá se los he sistematizado para que se ordenen. Obviamente es un tema que tienen que revisarlo con mayor amplitud. Vamos a darle algunas referencias para que les ayude. Todo empieza por lo que es el estado de conciencia y las funciones mentales superiores. Importante saber cómo estaba en el estado basal este paciente. El Glaucon, que tienen que saberlo sí o sí. Minimeltan-Folsen para ver el deterioro cognitivo, ¿no? Y el resto también de funciones superiores. Luego, de forma ordenada, van con los pares craneales. A veces es un poco complicado lo que es evaluar el par olfatorio, ¿no? Es complejo. Sin embargo, sí pueden ver el tema de la agudeza visual, campos visuales, los movimientos oculomotores, se lo dejo acá para que los tengan en cuenta. El nervio trigémino, acuérdense, me evalúa sensibilidad. Sensibilidad simplemente, ¿no? Se ve si tiene percepción del quinto 1, quinto 2 o el S quinto 3, como acá se está mencionando. Si hay parálisis facial, central o periférica, acuérdate que en la parálisis facial periférica el paciente no puede movilizar por completo la hemicara, no la moviliza por completo, ¿no? En cambio, en la parálisis facial central, el paciente sí puede arrugar lo que es la frente. En la parálisis facial central sí puede arrugar lo que es la frente. En cambio, en la parálisis facial periférica no puede arrugar, no tiene contracción en toda la hemicara. Fuerza y tono muscular. Acá tenemos, por ejemplo, la maniobra de Barré y de Mingazzini, que se realiza en los miembros superiores e inferiores. Simplemente se le hace elevar los miembros superiores y se evalúa fuerza contra resistencia. Lo mismo en miembros inferiores. Los reflejos ojotendinosos yo les recomiendo que lo hagan con un esquema así, un muñequito, donde puedan evaluar los reflejos de cada uno de los miembros, ¿no? Los reflejos se evalúan sobre 4. Lo normal es que los reflejos sean de 2 cruces. Una cruz es hiporreflexia, 0 es ausente. 0 ausente, 1 hiporreflexia, 2 cruces normales, 3 cruces hiperreflexia y 4 cruces policinéticos. ¿Qué es un policinético?
yo le saco el reflejo bicipital y me sale el bicipital del otro lado. Yo le saco el bicipital y me sale el miembro inferior rotuliano, como en el Chavo. ¿No se acuerdan en el Chavo? Le sacaba un reflejo a Kiko de un lado y salía de la otra pierna, algo así. Esos son los reflejos policinéticos, 4 cruces, ¿ya? 3 cruces aumentados, 2 cruces normal, 1 hiporreflexia, 0 ausentes. Y lo hacen con el muñequito para que sea más explicativo. Bueno, ¿por qué es importante el tema de los reflejos y la fuerza muscular? Porque me va a hacer un diagnóstico topográfico si la lesión es de primera neurona, o de vía piramidal, o de segunda neurona, o neurona periférica. Vía piramidal, primera neurona. Primera neurona va de la corteza motora hasta la médula. Segunda neurona de la médula anterior hacia la placa mioneural. Y las diferencias que pueden haber, por ejemplo, lesión de primera neurona, media hiperreflexia, segunda neurona, hipoarreflexia, por ejemplo, atrofia muscular importante va a haber en las lesiones de segunda neurona. Primera neurona no es tanto así. La fuerza muscular va a estar disminuida distalmente, sobre todo en lesión de segunda neurona, y va a tener cierta distribución en lesiones piramidales, ¿no? Va a haber una hemiplegia si la lesión es central, ¿no? Y una paraplegia o paraparesia si la lesión es a nivel de la médula. Luego tenemos algunos otros reflejos como los cutáneos mucosos y los patológicos. Patológicos tenemos el signo de Babinski, ¿no? Con la estimulación plantar hay la dorsiflexión del primer dedo del pie. Signo de Babinski es patognomónico de lesión de vía piramidal. Es patognomónico de lesión de primera neurona. Aquí está. ¿Okay? Luego tenemos el tema de la sensibilidad. Y acá se los he, como les he dicho, se los he ordenado. La idea, obviamente, no es revisar cada uno de los puntos, pero sí ordenarnos, ¿no? Sensibilidad superficial y profunda. La profunda, por ejemplo, ¿cómo la evaluamos? Con el diapasón, la palestesia, ¿no? En las eminencias óseas de miembros inferiores, le pide al paciente, ¿no?, que cierre los ojos. En las eminencias óseas de miembros inferiores se pone el diapasón de 128 Hz para ver si percibe o no la vibración. Si no la percibe, se llama apalestesia. Apalestesia. ¿Ok? El tema de la sensibilidad, sobre todo superficial, me sirve para que yo también dé una distribución. Y la distribución de la sensibilidad se da por dermatomas, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene anestesia hasta T10. Hasta T10, de T10 para abajo tiene anestesia. No percibe la sensibilidad superficial. ¿Y para qué me sirve eso? Si el paciente tiene anestesia a nivel de T10 hacia abajo, eso se llama nivel sensitivo. El nivel sensitivo es un área de anestesia por debajo de un dermatoma. Y un nivel sensitivo es patognomónico de una lesión medular. Si tengo anestesia por debajo de un dermatoma, ya sea T10, T4, T2, eso es patognomónico de una lesión medular. ¿Qué tipo de lesión ya tienes que buscar? Si es compresión, una mielitis, etc. Como les digo, acá se los he ordenado, coordinación, marcha y equilibrio, para ver básicamente problemas cerebelosos. Tenemos lo que es la metría. Los pacientes cerebelosos no calculan bien las distancias. Le hago la prueba índice nariz, se quedan cortos, porque no calculan bien la amplitud de los movimientos. Se pasan de largo o se quedan cortos. Son incapaces de realizar movimientos de coordinación, por ejemplo, supinación, pronación. Supinación, pronación. Esa prueba se llama la prueba de la diadococinesia. La prueba de la diadococinesia. Diadococinesia. Si es incapaz de hacer eso, se llama disdiadococinesia. Prueba de los índices de Varani. Eso me sirve para ver ataxias vestibulares. Si tengo vértigo, y es un vértigo de tipo periférico vestibular, yo le pido al paciente que extienda los dedos y junte sus dedos con mis dedos. O sea, yo como médico extiendo mis dedos y hago que el paciente empate sus dedos con los míos. Luego le pido al paciente que cierre los ojos.
Y si tiene un problema vestibular, el paciente va a desviar los dedos hacia el lado del oído afectado. Esa es la prueba de los índices. ¿Ya? Bueno, marcha, signo de rebote, prueba de Romberg. Bueno, clásicamente se le pide al paciente que junte los pies y cierre los ojos. ¿Ya? Puede que el paciente pierda el equilibrio y abra la base de sustentación. Signo de Romberg, prueba de Romberg no es cerebelosa, prueba de Romberg es sensibilidad profunda, cordón posterior o un problema vestibular. Romberg positivo, primero, sensibilidad profunda o un problema vestibular, no es cerebeloso. Ojo. Movimientos anormales, bueno, los signos meningios, ¿no? Rigidez de nuca. Signo de Kerning es que el paciente flexione la pierna y luego flexione el muslo y luego tú extiendes la pierna. Y si el paciente presenta dolor o encogimiento de la nuca, es signo de Kerning positivo. Signo de Brusinski es que tú eleves los miembros inferiores y va a haber un encogimiento de la cabeza. El paciente ahí también refiere que le duele, es un signo de Brusinski positivo. Entonces, de la historia clínica que hemos visto, algunos de los puntos, voy a sacar una conclusión. Y la conclusión van a ser mis diagnósticos sindrómicos y por problemas. Un ejemplo. Mujer 55 años acude por hemoptisis moderada de un día de evolución. Refiere a una semana de disnea progresiva. Ella viene por lo que más le molesta, hemoptisis. Al examen tiene edemas también y tiene sinovitis, tiene artritis de articulaciones y crepitantes en bases y efusión pleural derecha. O sea, tiene hemoptisis, tiene artritis, tiene edemas, tiene efusión pleural, tiene signos de consolidación crepitantes. Entonces yo puedo plantear así, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Primero viene diagnósticos sindrómicos o diagnósticos de problemas, ¿no? Planteo con problema de hemoptisis, síndrome edematoso, pleuroparenquimal y poliartritis. ¿Qué les he dicho? Medicina interna tiene dos principios, criterio de frecuencia y criterio de unidad clínica. Si yo no sigo esos principios, ¿qué va a suceder? Yo planteo 4 síndromes y para cada síndrome planteo diagnósticos. Tiene hemoptisis, tiene TB, tiene bronquiectasias. Edematoso, cardíaca, renal, hipolipinemia, policirrosis. Pleuroparenquimal, TB, neumonía, poliartritis, artritis reumatoide y LES. O sea, el paciente tiene pues 6 diagnósticos. No. O sea, si yo pienso que para cada síndrome tengo enfermedades distintas, estoy pensando que el paciente tiene 5 o 6 enfermedades distintas. Eso no puede ser. Criterios de unidad clínica. Todos los síndromes y problemas se explican por una sola enfermedad. Tengo hemoptisis, tengo edemas, tengo un compromiso pulmonar, tengo poliartritis, tengo varios aparatos, sistemas comprometidos. Yo tengo que pensar en una enfermedad sistémica. Sistémica que me explique todos esos síntomas. Entonces, ¿cómo tienen que plantearlo? Por separado. Diagnósticos sindrómicos y problemas, aparte. Y luego yo planteo etiologías que me expliquen esos síndromes o problemas. Así. O sea, si yo planteo etiologías para cada síndrome, yo voy a pensar que tengo 5 enfermedades distintas, ¿no? Yo tengo que pensar enfermedades que me expliquen todo eso que tiene este paciente. Y si es una enfermedad que me afecta 2 o más aparatos o sistemas, yo tengo que pensar en una enfermedad sistémica. Ya sea una enfermedad infecciosa, una enfermedad autoinmune o si corresponde a una enfermedad neoplásica. Y lo planteo así. Luego yo armo mi plan de trabajo, ¿no? Analizo mi laboratorio, voy a plantear finalmente un diagnóstico definitivo. El plan de trabajo. Yo planteo síndromes y problemas, planteo presuntivos. Entonces, ¿cómo yo confirmo, descarto que es lupus o vasculitis o TB? Tengo que elaborar un plan de trabajo. ¿Qué le pido? Cuando te pregunten, haz tu plan, hemograma, tomografía, ANA, examen de orina, depuración de creatinina, glucosa, o sea, pido un montón de exámenes de forma desordenada. Para que no te desordenes, no te desordenes, vas a plantearlo así. Primero, voy a pensar en exámenes hematológicos.
Primero, todo lo hematológico que se me ocurra. Por ejemplo, hemograma, velocidad de sedimentación, perfil de coagulación. Pero yo lanzo un examen y yo inmediatamente digo o pienso qué espero encontrar en ese examen. Si planteé lupus, hemograma, ya. ¿Por qué? Porque si es lupus debe haber anemia, linfopenia, trombocitosis o trombocitopenia. Si es lupus, pido perfil de coagulación, porque el lupus va asociado con antitrofosfolipídico. El antitrofosfolipídico me prolonga el tiempo de tromboplastina. Bioquímicos, orina. Orina porque el lupus me da hematuria de proteinuria, ¿no? Porque puede haber falla renal, una creatinina. Inmunológicos, ya le pido el ANA, ¿no? Microbiológicos, bueno, TB. Pido, si es TB sistémica, pido baciloscopía en esputo, orina, heces. Radiológicos, una tomografía de tórax porque quiero ver si tiene patrón el árbol en brote por tuberculosis. Procedimiento, no una biopsia. Pero me ordeno así para no disparar exámenes distintos. Primero agoto todo lo que es hematológico, todo lo que es bioquímico, ¿no? Y todo lo que yo planteé solicitar, yo también digo, porque espero encontrar esto, no marco por marcar.